Ahí está. Entonces, vamos a ver un ejemplo en particular para poder entender lo que vamos a hacer con el método. Entonces, vamos a considerar la ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes, esta. I2' más I es igual a 0. ¿Ya? Fíjense que antes nosotros lo pudimos resolver con una ecuación característica, ¿cierto? Y encontramos las soluciones. Ahora la idea es encontrar las soluciones usando series de potencia. Entonces, esta ecuación voy a tener que I es la función incógnita, X es la variable independiente del problema. Y entonces, un método alternativo de resolución de esta ecuación diferencial van a ser las series de potencia. Y entonces, que también se va a basar en las propiedades de linealidad y de homogeneidad de la ecuación diferencial. Entonces, lo que yo voy a querer es vamos a suponer de que este va a ser nuestra supuesta solución. Ya, vamos a considerar una solución tipo serie. Ya, y entonces, ¿cómo voy a decir de que en realidad esta es una solución? Bueno, debo encontrar entonces los coeficientes a sub k. X es la variable, ¿cierto? Y entonces para saber exactamente cuál es la solución, mi problema en sí es encontrar los coeficientes. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es, bueno, si yo tengo esta, mi supuesta solución, ¿cierto? Entonces yo necesito, para poder reemplazarlo en la ecuación, necesito encontrar la segunda derivada. Y la segunda derivada de esto, bueno, todavía no sé cuál es, ¿cierto? Para ello necesito calcular la primera derivada. ¿Y cómo derivo en series? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo derivo en series? Bueno, acuérdense que una serie o una sumatoria, voy a poner hasta n en primer lugar, una sumatoria de ck a xk, ¿qué es? Esto es exactamente igual y voy a ir corriendo los índices, ¿cierto? Esto es C0 más C1 por x elevado a 1 más un C2 x elevado a 2 y así sucesivamente hasta llegar a C sub n x elevado a la n. Ahora, si yo transformo o cambio este n por infinito, ¿cierto? Lo que voy a tener va a ser una serie, k igual 0 hasta infinito, de S sub k x a la k, y esto es exactamente igual a calcular el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 0 hasta n de C sub k x a la k. ¿Ya? Entonces, una serie es exactamente igual de lo que tenemos acá, pero van a llegar términos infinitos. Es decir, voy a tener un C sub 0, un C sub 1 x, C sub 2 x cuadrado, más hasta un C sub n x a la n. Y como es una serie, esto va a ir a infinito, va a tender a infinito, es decir, se van a ir aumentando las potencias cada vez más. ¿Ya? Esto es una serie. Entonces, si yo quiero derivar esto, voy a derivar con respecto a x, ¿cierto? Una sumatoria. Bueno, lo que voy a hacer es derivar cada una de sus coordenadas, o sea, cada una de sus términos. Y entonces, esto es constante, me queda 0. Esto es según x, según es constante, así que la deriva de x es 1, me queda C1, más, esta es 2 veces, dígame Diego, ¿está cortado?
Ya, y ahora, ¿será que ahora se arregló? Porque justo hace un poquito me decía que estaba un poco débil en la internet, pero ahora ya no. Ah, ya, ahora se escucha mejor. Ya, bueno, gracias por avisar. Bueno, voy a repetir entonces. Entonces lo que estoy haciendo es tomar una sumatoria, ¿cierto? Y voy a empezar a derivar. Entonces derivo en cada una de sus términos. Entonces la derivada del c sub 0 es 0, la derivada de c sub x es c sub 1, la derivada de c sub 2 x cuadrado es 2, c sub 2x, ¿cierto? Más hasta n por c sub n x elevado a n menos 1. Es decir, la derivada de esta sumatoria es la sumatoria. Fíjense que ahora parto desde 1 y llego hasta n menos 1. Desde k igual a 1 y vamos a poner hasta n, ¿ya? ¿De qué cosa? De k c sub k de x elevado a k menos 1. ¿Ya? Fíjense que si yo lo escribo así, tengo todos los valores, porque me queda 1, C1, x elevado a 0, así que me queda este valor, 2, C2x, ¿cierto? Así que están todos. ¿Cuál es la diferencia con este valor de la sumatoria? Fíjense que lo que hice fue calcular la derivada en cada uno de los términos, así que fue como considerar lo que está dentro nomás. Y en vez de partir de 0, parto desde 1. Eso es. Entonces, esta es la derivada con respecto a x de la sumatoria desde k igual 0 hasta n de c sub k x en k. Eso es en sumatoria. ¿Qué pasa en series? Bueno, va a pasar lo mismo. Entonces, la derivada con respecto a x ahora de la serie desde k igual 0 hasta infinito de c sub k x a la k, ¿cierto? Esto va a ser igual a la sumatoria. Fíjense que lo único que cambia aquí es de donde parte, pero donde llega es lo mismo. Así que esto es k desde 1 hasta infinito, desde k c sub k x elevado a k menos 1. ¿Ya? Esa es la derivada. Bueno, todo esto, introducción, ¿cierto? Para sumatoria es para saber cuánto vale la derivada para esto de aquí. Lo vamos a escribir acá. Ya, entonces, el I' con toda esta introducción es igual a la serie desde k igual 1 hasta infinito de, y aquí es como derivar con respecto a lo que está dentro, me va a quedar k por c sub k x elevado a k menos 1. Y de la misma forma yo puedo calcular la segunda derivada y esto va a ser igual a k igual 2, ¿cierto? Voy a derivar una vez, así que parto uno más adelante desde k por k menos 1, ¿cierto? C sub k y x elevado a k menos 2. Esa es la segunda derivada. Entonces ya tengo y, tengo la derivada de y tengo su segunda derivada de y. Entonces, ahora tengo toda la información, bueno, tengo más que toda la información, y por lo tanto puedo reemplazarlo en la ecuación, pero acuérdense que la ecuación es i2' menos i es igual a 0. Así que voy a usar el i, ¿cierto? Y voy a usar i2'. Entonces voy a escribir esta serie en la ecuación y esta serie de aquí en la ecuación. Eso es lo que voy a hacer.
Bueno, y eso es, el método de series de potencia lo que hace es reemplazar una solución de este estilo en la ecuación y aceptando que se pueden intercambiar series con derivadas, o sea, lo que yo demostré, ¿cierto? Llegamos a esa expresión. Fíjense que la parte, bueno, yo no tenía todo rayado, ¿cierto? Pero esta de aquí, esta que la llamo A, ¿cierto? En realidad es I2', y esta de acá es I', o sea, I sin prima. Lo reemplazamos. Ah, sí, es con más. ¿Es con más? Sí, es con más. Ya. Vamos a ver la ecuación. Ah, sí, era con más. Ahora tengo que saber, ahora nuestro objetivo, tengo una serie aquí, tengo una suma de dos series. Nuestro objetivo es encontrar cuánto valen estos C sub K. Eso vamos a querer hacer. Por lo tanto, bueno, aquí no llega hasta desde K igual 0, ¿cierto? Aquí en realidad va desde 2, dijimos. Sí, no, aquí hay un error, es de K igual 2. Si le agregamos 0, fíjense que igual sirve la misma serie, porque si yo lo evalúo en 0, me da 0. Y si lo evalúo en 1, aquí me da 0, así que estoy sumando 2 ceros. Así que no estoy agregando cosas diferentes, ¿ya? Pero la idea es que siempre se acostumbren a, a cambiar el índice, como les dije recién. Ya, aquí es 2 y aquí es 0. Entonces la idea es tratar de juntar estas dos series, ¿cierto? Y entonces tengo que igualar dónde empiezan para poder juntar las series. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y entonces, ve aquí dice 2. Aquí había... Bueno, aquí dice, notamos que los términos de la serie K igual 1 son nulos, por lo tanto la serie no cambia su valor y va a partir de A2. Ya, por eso en realidad parte de A2. Y la idea es que debemos considerar valores no nulos, para que puedan agregar cosas, cantidad a la serie. Entonces ese es el valor de A. Y entonces el tercer paso es que debemos sincronizar las series de la expresión A de la parte anterior. Y esto se hace a través de un cambio de índice, lo que nos lleva a esto de aquí. Bueno, voy a escribir acá que era A. Me equivoqué. Y ahora sí. Entonces yo quería el lápiz. Ahí está el lápiz. Y entonces, ¿qué cosa era A? Partida desde K igual 2 hasta infinito de C sub K por K menos 1 por X elevado a K menos 2. Eso era el A. Ya, entonces una propiedad de sumatorias es la propiedad del reloj. No sé si se acuerdan. Que nosotros podemos cambiar los índices y estamos sumando lo mismo. Pero si cambiamos el índice acá, ya me quedé callada porque dice que está inestable mi conexión a internet. Si cambiamos aquí el K, en vez de 2 le coloco 0, es decir, le estamos restando, ¿cierto? Hay una resta. Si restamos acá, lo que va a pasar dentro de la sumatoria es que le debemos sumarle 2 a todos los términos de la sumatoria. Esa es la propiedad del reloj. Si le restamos en los índices, en el índice K, ¿cierto? Todo lo que tenga índice dentro de la sucesión que está dentro de la serie debe aumentarse en 2. Entonces, fíjense que aquí le cambié a 0, ¿cierto? El K se transforma en K más 2. Este K se transforma en K más 2. K menos 1 es
K más 1, le estoy sumando 1, y el K menos 2 se transforma en K. ¿Ya? ¿Para qué quiero esto? Porque quiero que las series, las dos, partan del mismo valor. Y ojalá haya cosas aquí adentro que se puedan juntar para poder factorizar. Pero mi primera prioridad es que partan del mismo valor. La otra parte de 0. Así que esta voy a hacer para que parta de 0 también. Entonces, la reemplazamos en la ecuación. Aquí me salté muchos pasos. Ya miren. Entonces voy a quedar, si yo escribo esta, ¿cierto? Acuérdense que era más la sumatoria desde K igual 0 hasta infinito de C sub K X a la K es igual a 0. Esa era la ecuación. Ahí está, ¿ven? Ahí está, sin el A, o sea, el A está como antes. Y entonces ahora considero la A de esa forma. Y entonces la ecuación sería así. Por lo tanto, si yo quiero factorizar, voy a factorizar, o sea, voy a agrupar todo en una misma serie, ¿cierto? Estoy sumando y una serie es una suma, así que puede quedar todo dentro. Y me va a quedar C sub K más 2 por K más 2 por K más 1 por XK más C sub K XK es igual a 0. 0 quedó feo. ¿Hay algún término adentro que se puede factorizar? Sí, fíjense que el que se repite es el C sub K. Entonces lo vamos a borrar de aquí y lo vamos a factorizar. Es decir, va a quedar así. Ahí lo saqué de los dos lados, ¿cierto? Me queda afuera. Y me queda esa ecuación. ¿Ya? Esta ecuación, yo quiero que sea igual a 0 esta serie. ¿Ya? El X puede ser cualquiera, así que pensemos que X sea distinto de 0. Porque si X es igual a 0, ¿cierto? No se ve nada con este lápiz. Si el X es distinto de 0, entonces voy a tener que lo de acá, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0. Perdón. No es exactamente eso. Si X es igual a 0, ¿cierto? Sí. Como tengo una serie, estoy sumando cosas, ¿cierto? Por lo tanto, todos los coeficientes tienen que ser iguales a 0. Para que sea igual a 0. Es decir, necesito saber cuándo esto se hace 0. ¿Cuándo se hace 0? Si X es distinto de 0, necesito hacer todo esto igual a 0. Y eso es lo que voy a poder encontrar. Eso es lo que quiero encontrar. Ya, en primer lugar, fíjense que si K vale 0, aquí me queda un 0 en el X, ¿cierto? Y me queda un coeficiente sin X, que me va a ser C2 por 2 por 1 más C1, que es igual a 0. Ya necesito, este es el primer coeficiente que tengo y me va a dar igual a 0. Es decir, en este caso me queda que C1 es igual, bueno, C1 no sirve. Necesito despejar el C2. Entonces C2 es igual a menos C1 partido por 2. ¿Ya? Y eso es lo Profe, ¿no primero. es C0? O sea, sí C sub 0. Tomamos K Sí, como sí, sí, 0. tienes razón. Sí, porque aquí tengo K igual 0, entonces tengo aquí C2 y aquí es C0. Sí, tienes razón. Gracias. Entonces este es C0 y entonces C2 es igual a menos C0. Ahí. Entonces esta es la primera condición que tenemos.
para que sea todo 0, si k vale 0, o sea, el primer término de la serie, debería ser que C2 sea igual a menos C0 menos. ¿Ya? De la misma forma podríamos calcular el C3, ¿cierto? En este caso, ¿cómo sería C3? Vamos a hacerlo aquí chiquito. C3 sería cuando K vale 1. Si K vale 1 va a ser C3 por 3 por 2, ¿cierto? Más C1. Es igual a 0. Entonces C3 va a ser igual a menos C1 partido por 2 por 3 son 6. Fíjense que yo les dije que para poder encontrar las soluciones, tengo que encontrar los coeficientes C sub K. Bueno, encontré C2, encontré C3 en función de C0 y C1, ¿cierto? Pero tengo que encontrar los infinitos, así que de esta forma no sería muy bueno calcularlos, aunque nos van a ayudar, ¿sí? Porque necesito encontrar infinitos valores de los coeficientes. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es tratar de hacer varios, ¿cierto? Y ver si hay alguna propiedad de ellos que podemos generalizarlo. Así se hace. Entonces, bueno, reemplazando en la ecuación, como les decía, ¿cierto? Necesitamos para todo x, vale esto. Entonces, en particular para los x distintos de 0, que si es igual a 0, bueno, se satisface rápidamente. Y entonces necesitamos encontrar esta ecuación que ya les decía. Y, por lo tanto, si despejamos en forma general esto de aquí, ¿cierto? ¿Qué me va a quedar? Ahora yo necesito que cada uno de ellos, ¿cierto? Sea igual a 0, así que puedo despejar el CK más 2. Y esta va a ser igual a menos CK partido por K más 2 por K más 1. ¿Cierto? Pasamos a ese para allá restando y esto está dividiendo. Bueno, eso es lo que dice acá, ¿cierto? Y entonces obtenemos una recurrencia que nos va a permitir conocer los coeficientes de C sub K. Entonces, el C sub K más 2 va a estar dado de esa forma. Y dice, notemos que en esta expresión van a quedar libres los coeficientes C sub 0 y C sub 1. Porque fíjense que aquí, como vimos el 2 y el 3, ¿cierto? Dependían del 0 y del 1. Y el C sub 0 y el C sub 1 pueden ser cualquiera. Entonces vamos a ir colocándole valores a los K para poder encontrar cómo son los términos de los coeficientes. Así vamos a obtener, fíjense que ahí está el C sub 2 que encontramos, aquí está el C sub 3 que encontramos. Si uno hace el mismo cálculo, reemplazándolo en la formulita, ¿cierto? Me va a dar C sub 2 por 3 por 4, pero C sub 2 es esta de aquí, así que se vuelve a reemplazar y me queda en función de C sub 0. El C sub 5 es C sub 3, partido por 4 por 5 menos C sub 3 por 4 por 5, pero C sub 3 está aquí, ¿cierto? Así que se vuelve a reemplazar el C sub 3 y me queda en función de C sub 1. Hacemos lo mismo con C sub 6, C sub 7, y fíjense, entonces me queda menos C sub 0 medios más C sub 0 4 factorial, y esta acá me queda menos C sub 0 6 factorial, y así sucesivamente. Entonces, para los términos pares, ¿cierto? Voy a tener C sub 0 y algo factorial también abajo. Y para los términos impares me van a quedar los C sub 1, ¿cierto? Y abajo me va a quedar menos 2 por 3, es decir, 3 factorial, por 5 factorial, por 7 factorial. También me quedan factoriales en términos impares. Justo en el índice que está la constante ahí. Y es menos más menos. Entonces, podemos ver, ¿cierto? De que los pares son de la forma C sub 0 partido por el número par factorial y son signos alternados, así que menos 1 elevado acá.
Y los coeficientes impares van a tener signos alternados también. Entonces menos 1 elevado acá por C sub 1 partido por el impar factorial. Así son los términos, todos los coeficientes que encontramos, los pares y los impares. Como los pares están con C sub 0, entonces puedo colocarlos en una misma serie y los términos con C sub 1 los puedo colocar en otra serie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener que I de X, dijimos que era igual a la serie desde K igual 0 hasta infinito, ¿ya? De C sub K, XK. Ya, pero este C sub K está dividido, ¿cierto? Voy a tener un término si son pares y otro término si son impares. Entonces puedo escribir esto así, como los pares menos 1 elevado a K por C sub 0 partido por 2K factorial X elevado a 2K más los términos que son impares. Menos 1 elevado a K por C sub 1, 2K más 1 factorial por X elevado a 2K más 1. O sea, separé estos términos. Si era impar, se escribe así. O sea, si es par, se escribe así. Si es impar, se escribe así. ¿Ya? Y voy a tener esto. Entonces, como tengo una suma, se pueden separar en dos. Lo interesante de separarlo en dos es que en realidad, fíjense que acuérdense que una ecuación diferencial de segundo orden tiene dos soluciones linealmente independientes. Entonces, fíjense que aquí voy a tener mis constantes, C sub 0, C sub 1, y aquí voy a tener una cierta función y una cierta función, ¿ya? Estas funciones deberían ser equivalentes a las que encontramos en nuestro ejercicio. Este ejercicio ya lo hicimos ya, ¿cierto? Para encontrar soluciones homogéneas. ¿Y cuál era la solución? Vamos a hacerlo aquí, chiquitito. Miren, vamos a compartir pizarra. Compartir pizarra. No, es un seno y un coseno, profe. Exacto. Ya, claro. Entonces me va a quedar y cuadrado y 2' más y es igual a 0. Entonces, la ecuación característica de la forma k cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces tengo soluciones complejas y por lo tanto, mi solución es de la forma, le voy a poner C sub 0 y C sub 1 como las que tenemos ahora, por coseno de x más un C sub 2 seno de x. Puede ser al revés o así, a ver. Sí, parece que es así. C sub 1 y C sub 0 y C sub 0 y C sub 1. ¿Ya? Esas eran nuestras soluciones. Ahora encontramos algo como medio diferente, ¿cierto? Pero ¿qué tan diferente es? En realidad, estas series, identificando las series coseno y seno en la expresión anterior, concluimos que aquí me falta un C sub 1. Ay. Uy, me falta una cosa. Este es un C sub 1, C sub 0 por coseno de x más C sub 1 seno de x. ¿Ya? Y ustedes pueden averiguar, bueno, en realidad es que una función, el coseno de x, tiene una forma, una expresión en serie de potencia. Y la expresión del coseno es esta. Desde k igual 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a k por
x elevado a 2k partido por 2k factorial. Esa es. Y la del seno, por otro lado, es la serie desde k igual a infinito, o sea, de k igual a 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a k por x, bueno, partido por 2k más 1 factorial por x elevado a 2k más 1. Esa es la del seno y esta es la del coseno. Y si lo vemos, son exactamente las funciones que están aquí. Son exactamente esta función en la función coseno y esta función en la función seno. Entonces esto es exactamente lo que teníamos antes. C0 coseno de x más, dígame Christopher, C1 seno de x. Ah, está diciendo presente. Yo creí que decía profe. Ya, está bien. Entonces, en realidad, no es que encontremos otra solución, porque esta es la solución general de esa ecuación diferencial, no es otra. Solo que la encontramos de otra forma escrita, porque la representación en serie y potencia del coseno de x es esto. Y la representación del seno de x es esta de aquí. ¿Ya? Entonces, no es que hayamos encontrado, como les digo, otra ecuación, otra solución, sino que la encontramos de forma escrita de forma diferente. Entonces dice las constantes C0 y C1 en R, pertenecen a R y son constantes indeterminadas que permiten decir que la solución es la solución general de la ecuación diferencial. Y esto es equivalente a decir que este conjunto es el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación. No hay otro. Sí, Cristian, claro. La idea es que van a decir, usando el método de serie de potencia, muestre que, o usando el de variación de parámetros, o sí, lo van a decir. Si no lo dicen, ustedes quedan en la libertad de usar el que más conocen, el que encuentren más fácil, ¿ya? Pero lo más probable es que les digan, porque la idea es evaluar ciertos contenidos, así que lo único que puede pasar de que en algún momento aparezca algún ejercicio que diga resuelva y bueno, ahí resuelven como ustedes quieran, ¿ya? Pero si lo dicen, tienen que usar cualquiera de los métodos ya conocidos. ¿Ya? Bueno, vamos a ver una definición porque ahora mi problema es ¿cuándo puedo usar esta solución? Esta forma, este método, ¿ya? No siempre se pueden usar estos métodos. Vamos a usar la definición, dice, considere la ecuación diferencial ordinaria de incógnita i siguiente, i2' más p de x y' más q de x más por i igual 0. Es decir, una ecuación de segundo orden homogénea, ¿cierto? Pero p de x y q de x son funciones continuas. Y dice, para todo, donde x pertenece a y, donde y es un intervalo de definición, ¿cierto?, de la ecuación. Decimos que un punto x sub 0 pertenece a ese intervalo, es un punto ordinario, vamos a hablar de que x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación, si es que las funciones p y q admiten un desarrollo en serie de potencia en torno a x0, que es absolutamente convergente en y. Es decir,
Fíjense que esto es súper técnico lo que estamos hablando y vamos a tener que repasar todo lo que hablamos de serie al principio del semestre, ¿sí? Pero podemos decir de que una función admite desarrollo en serie potencia si la función es continua en ese punto. Vamos a pensarlo así, ¿ya? Entonces, si es en ese punto x sub 0 que voy a considerar, está bien definida la función y es continua, entonces puedo transcribir mi función p de x como una serie. Y puedo transcribir mi función q de x como una serie. Fíjense que en el caso de seno y coseno la función es continua siempre y por eso no les dije mayor propiedades de esas dos funciones. En este caso puede haber algunos momentos que tengan problemas, ¿cierto? Entonces hay que identificar ese punto. Si este punto, la función se hace continua, entonces admite desarrollo en serie de potencia. Y además, fíjense que coloco x menos x0, quiere decir que este desarrollo en serie de potencia está en torno, se dice, al punto x sub 0. Ya está alrededor del punto que yo voy a considerar que sea un punto ordinario. Bueno, si estas funciones admiten desarrollo en serie de potencia, entonces decimos de que P y Q son funciones analíticas. Una forma más corta de decir de que admiten desarrollo en serie de potencia en torno al punto x sub 0. ¿Ya? Decimos que P y Q son analíticas. Bueno, y tenemos el teorema, dice sea x sub 0 un punto ordinario, es decir, como lo que recién dijimos, un punto ordinario es un punto que en la ecuación diferencial, ¿cierto?, hace que P y Q sean analíticas, es decir, en ese punto admiten desarrollo en serie de potencias P y Q. Fíjense que ahora P y Q son funciones, no son constantes como lo que habíamos visto recién. Entonces la ecuación diferencial admite una solución y que admite una serie de potencias, admite una solución y que admite una serie de potencias de esta forma. Fíjense que esta serie de potencias que voy a considerar como solución, nuevamente es en torno al punto x sub 0. ¿Ya? Y que va a ser absolutamente convergente en ese punto. ¿Qué quiero decir todo esto? Que si tengo un punto, digámoslo así, si tengo un punto bonito para P y Q, ¿cierto?, que se hace continuo en la función y que admite una representación, admite un desarrollo en serie de potencia en ese punto, ¿cierto? Entonces, la solución se va a poder escribir como una serie de potencias y en torno a ese punto. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces veamos un ejemplo. Fíjense que aquí ya no tengo coeficientes como en el caso que vimos introductorio. Entonces, dice, encuentre la solución general de esta EDO. Bueno, en primer lugar, fíjense que esta EDO no es igual como la que tenemos en la definición. En la definición, el I2' está solito. O sea, está despejado. Por lo tanto, tengo que despejar el I2'. Eso se le dice normalizar la ecuación diferencial. Normalizando la ecuación diferencial es transformar esto en 1. ¿Cómo lo transformaremos en 1? Dividimos todo por 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Si dividimos todo por... A ver. No lo escribí. Si lo dividimos todo por 1 menos x cuadrado, me va a quedar y... y 2' menos 2x partido por 1 menos x cuadrado por y' más 6 partido por 1 menos x cuadrado por y es igual a 0. Esa es la ecuación que nos queda. Normalizada. ¿Ya? Y a esto le tenemos que ver cuál es mi función P y cuál es mi función Q. La función P de x es igual
a menos 2 partido por x partido por 1 menos x cuadrado. ¿Cuál es la función q? Vamos a escribirla acá. Es 6 partido por 1 menos x cuadrado. ¿Cuál es el punto que me complica aquí? El punto que me complica es el punto que se hace 0 el denominador. Entonces, esta función está bien definida para todos los x distintos de 1 y menos 1, ¿cierto? Y esta también está bien definida para todos los puntos x distintos del, bueno, se escribe ordenado menos 1 y 1. ¿Ya? Vamos a escribirlo ordenadito. Menos 1 y 1. Entonces, eso quiere decir, otra cosa. Esta es una función racional, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que es una función racional? Es una función que es un polinomio dividido por un polinomio. Lo interesante de los polinomios es que son continuos cuantas veces uno quiera. Es continua la función, su derivada, la derivada de la derivada. No hay problemas. Es de clase C infinito, se les dice. Entonces, las funciones racionales cumplen esa propiedad. Siempre y cuando no estemos evaluando los valores que se determina el denominador. Es decir, en este caso, menos 1 y 1. Es decir, P es analítica, o sea, P es bonita como nosotros queremos, es decir, P admite un desarrollo en serie de potencias en torno a cualquier punto distinto del menos 1 y el 1. Vamos a poner, es analítica para todo X distinto del menos 1 y 1. Y pasa lo mismo con Q, así que para no escribir tanto, vamos a escribir P, Q, son analíticas. Y fíjense que son en el mismo punto, así que son analíticas para todo X distinto de menos 1 y 1. Muy bien, entonces necesitamos escoger un punto, ¿cierto? Y hacer la serie de potencia en torno a ese punto. Bueno, tengo el menos 1 aquí, voy a poner el 0 acá, y tengo el 1 acá. En estos puntos, les voy a poner así un circulito así, en esos puntos, en puntos cercanos no los puedo considerar, porque en el menos 1 y en el 1 no es analítica porque no está definida la función. Entonces necesito un punto cercano o cualquier otro, ¿cierto? Que para puntos cercanos del punto que yo voy a elegir, va a ser analítica. Bueno, puedo elegir, bueno, mi recta quedó como chiquitita aquí, pero supongamos que sigue por acá, puedo elegir el 10. Así, por ejemplo. Y en torno del 10, es decir, valores cercanos al 10, también la función es analítica, ¿cierto? Lo malo del 10 es que tengo un valor, ¿cierto? Entonces, la serie de potencia me va a quedar x menos 10, me queda medio raro. Entonces, fíjense que el 0 está bien, y cerca del 0 no hay problema, porque siempre cuando uno habla de entorno, son para valores cercanos al 0. Es una propiedad local. Así que vamos a decir que está lejos del menos 1 y está lejos del 1. La vecindad la podemos hacer cuanto más chiquitita o cuanto más grande nosotros queramos hacerla. Entonces la hacemos una más o menos de esa distancia para poder estar bien. Por lo tanto, 0 es un punto ordinario. Entonces lo que encontramos es que x igual 0 es punto ordinario. ¿Qué era un punto ordinario? Un punto ordinario es un punto que P y Q sean analíticas. Claro, y aquí dice que son analíticas para todos los puntos menos en esos dos, así que en particular el 0. ¿Qué quiere decir que sea analítica? Quiere decir de que P y Q se pueden admitir un desarrollo en series de potencia. ¿Qué es lo entretenido en considerar x igual 0? Es que podemos encontrar soluciones de esa forma. Porque acuérdense de que las soluciones
para puntos ordinarios, si considero x igual a x sub 0, ¿cierto? Entonces la solución que voy a considerar es de esta forma. De n igual 0 hasta infinito, de c sub n x menos x sub 0, elevado a la n. Es lo mismo, fíjense que se parecen bastante, pero ya colocar aquí, después, por ejemplo, querer elevar las potencias aquí, va a ser un trabajo más grande, ¿cierto? Por eso en vez de considerar el x sub 0 igual a 2, 3 o 10, como les decía, también podemos considerar el 0. Y fíjense que la solución queda bastante más reducida. Brian me pregunta, no sé si asustado o tranquilo, si esto entra en la PEP. Bueno, fíjense que la PEP, como les decía al principio de la clase, la PEP se corrió una semana. Así que perfectamente puede entrar en la prueba. Pero los contenidos se van a decir el 13. Así que va a depender de dónde van. Hay profesores que ya pasaron esto, así que lo más probable es que sí. Ya, bueno, sigamos. Entonces, buscamos soluciones de esa forma. ¿Ya? Porque podemos considerar un punto ordinario que dijimos que puede ser cualquiera menos el menos 1 y el 0. Y entonces en particular consideramos el 0. Si esta es solución, eso entonces quiere decir que hacemos lo mismo que hicimos recién. Tenemos que encontrar el I' y debemos encontrar el I segunda. ¿Ya? El I' va a ser la serie desde n igual 1 hasta infinito de c sub n, n por x elevado a n menos 1. Y la segunda derivada va a ser n igual 2 hasta infinito de c sub n, n por n menos 1 por x elevado a n menos 2. ¿Ya? Si tenemos estas dos así, ¿cierto? Los vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Nuestra ecuación es esa. Así que reemplazamos el I segunda aquí, ¿cierto? El I' aquí y el I también. Si lo reemplazamos, me queda así. Fíjense que, a ver, es 1 menos x cuadrado por I2 menos 2xy' más 6y. Ya. Entonces, aquí esto era 1 menos x cuadrado por I' menos 2xy' más 6y es igual a 0. Entonces, esta de aquí se van a separar en dos. Me queda I2' menos x cuadrado por I'. ¿Cierto? Entonces aquí está el I', I2'. Aquí está el x cuadrado, I2', ¿cierto? El x cuadrado, como está afuera, ¿cierto? Es como multiplicar x por x cuadrado. Voy a multiplicar por x cuadrado, pero voy a multiplicar toda la serie. Así que como que pasa adentro. Y va a pasar a este lado. Y entonces esto me queda la serie de n igual 2 hasta infinito de c sub n, n por n menos 1 por x elevado a menos n menos 2 más 2. Se me queda elevado a n. Menos 2, esta de aquí es 2 menos 2 y prima, ¿cierto? El y prima es ese, así que queda ahí. Más el 6 y esto es i. Ya, así que fíjense que es reemplazable, me queda así. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar los índices abajo y ojalá tratar de que todos me queden x elevado a la n. Entonces fíjense, aquí tengo n menos 2, pero parte de 2, así que puedo hacer lo del reloj que habíamos hecho antes. Aquí ya tengo x elevado a la n, así que si yo hago el reloj, voy a aumentar aquí y no me va a resultar.
Así que dejémoslo así tranquilo. Este también está aquí elevado a la n. Y este está aquí elevado a la n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, el primero va a ser reloj, así que debo restar el índice y adentro debo sumar. Aquí a n más 2 por n más 1 por c sub n más 2 por x n menos 2 más 2 me queda x elevado a la n. Y acá los voy a dejar todos iguales. Y fíjense cómo ya voy a dejar todos iguales. Y voy a hacer partir de a 2. ¿Cómo hago partir estos en 2? Sin hacer reloj. Bueno, le quito 1. Entonces esto va a ser igual a 2, ¿cierto? Le pongo un 2 aquí, pero le debo quitar un término. Me va a quedar menos 2. Voy a sacar de la serie. Si n vale 1 me queda C1 por X menos 2. La serie de n igual 2 hasta infinito de C sub n, n x a la n. Eso es lo mismo. ¿Ya? Cuando n vale 1, la serie podemos quitarle todos los valores al principio que queramos. Y se ponen afuera. ¿Ya? Entonces saqué el primer término y entonces la hago partir desde 2. Acá yo quiero que todo parta de 2. Entonces aquí voy a sacar dos valores. Voy a poner 6. Y si vale 0 me queda c sub 0. X elevado a 0 me queda eso. Más 6. Perdón, me faltó el 6. Ya terminó la hora, esperemos un poquito. 6 c sub 1x más la sumatoria más 6 n igual 2 hasta infinito de c sub n x elevado a n. ¿Ya? Eso se hace igual a esto de aquí. Entonces esto es esto. Y esto de acá va a ser eso de ahí. Entonces todo me queda en función de C2, en parte en 2, y me van a quedar unos términos afuera. Este y ese. Que aquí está. Tengo el término en n, tengo el término en 2, ¿cierto? Eso es lo que tenemos al principio. Bueno, y si lo voy a reducir, esto es la fórmula del reloj, ¿cierto? Aquí saqué un término y saqué los otros dos. Y entonces me queda, aquí saqué, ahí están los términos, todo lo que saqué, y entonces me queda la serie que parte desde 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo esto se hace 0? Cuando los coeficientes aquí en el corchete se hace 0, o también cuando están, esto se hace 0, lo que está aquí solito. Entonces me va a quedar que C2 es eso de ahí, C2 es esto, depende de C sub 0, el C3 depende de C1, y esto es el término general. Por lo tanto, ahora tenemos que empezar a variar el n, ¿cierto? Para empezar a ver los valores. Y entonces, borro el n, cuando n vale 2, cuando n vale 3, 4, 5, 6, me doy cuenta que hay algunos que se parecen, ¿cierto? Fíjense que aquí estos son C1 y los demás son ceros. Así que, los primeros 8 términos no encontré la forma general, pero por lo menos los primeros 8 términos son de esa forma, y como encontré los valores, la solución será así. Un término depende de C sub 0 y todos los demás van a depender de C sub 1, y son las potencias impares porque las pares se hacen 0. Así que esa sería la solución. A veces si no encontramos la forma general de los coeficientes, podemos encontrar algunos términos iniciales, ya para empezar a ver cómo funciona. Eso, nos vemos mañana. Me pasé la hora. Que esté bien. Chau.